días. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y particularmente al grupo de los 4 profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Mackenzie que nos están acompañando. Para los que no lo saben, en septiembre se organizó un seminario sobre derechos fundamentales en la Universidad Mackenzie en Sao Paulo, que también fue de un extraordinario nivel de calidad en las exposiciones, en los debates que se produjeron. Estábamos compartiendo con Daniel en algún panel y también con otros colegas de la Universidad Mackenzie, y el nivel del debate realmente es extraordinario. Así que hemos querido también aprovechar la visita de los profesores de la Universidad Mackenzie en el contexto de varias actividades que están realizando en Chile y traerlos a nuestra casa de estudios, sobre todo para contribuir a complementar la formación de los estudiantes. Yo creo que poniéndome en el lugar de ustedes, si yo hubiera tenido esta oportunidad en el primer año o el segundo año de la carrera, realmente habría sido muy extraordinario. O sea, conocer la experiencia brasileña desde el punto de vista histórico, como lo ha hecho el profesor Daniel, desde el punto de vista teórico y normativo, como lo ha hecho el profesor Antonio, es realmente muy enriquecedor. Como ya lo adelantaba el profesor Meléndez, la realidad y la normatividad nuestra es muy distinta, casi podríamos decir radicalmente distinta, a pesar de que la práctica y la interpretación ha intentado cambiar algunos de los efectos más groseros, más graves, desde el punto de vista político, de la organización política y desde el punto de vista de los derechos fundamentales. La verdad es que los cambios en ese sentido han sido mínimos por razones estructurales y por razones coyunturales. Por lo tanto, yo quiero partir con ese fuerte agradecimiento. Realmente las 2 presentaciones fueron muy enriquecedoras. Nosotros aprendemos muchísimo. O sea, yo creo que para los estudiantes de Derecho escuchar que los derechos de los consumidores pueden tener un nivel constitucional es algo realmente innovador. Eso, por cierto, no está en nuestra Constitución. Escuchar sobre la interdependencia de los derechos civiles, políticos, individuales y los derechos sociales tampoco está en nuestra Constitución y es realmente muy innovador, incluso a nivel de nuestra doctrina nacional y la jurisprudencia. Escuchar sobre los principios de erradicación de la pobreza a nivel constitucional también es sumamente innovador para una Constitución que, todo lo contrario, parece llevarnos más al neoliberalismo y a la subsidiariedad del Estado. En sus bases de la institucionalidad aparece porque, como ustedes ya lo sabrán, son principios que no aparecen explícitos en la Constitución, pero las reglas que están ahí, la interpretación que se ha dado a esas reglas, ha tendido a interpretarlos en ese sentido neoliberal y subsidiario, por lo tanto muy distinto a la erradicación de la pobreza. Por cierto que se han establecido un cúmulo de leyes y políticas en esa medida, pero no a nivel constitucional. O sea, son desarrollos que se realizan incluso en contra del diseño inicial de la Constitución, con escasa reforma. Lo voy a explicar muy brevemente en los 5 o 6 minutos que me conceda el profesor Meléndez. Y han tenido entonces una escasa regulación constitucional y un débil y complejo desarrollo normativo, porque en muchos casos, ¿cierto?, hay que forzar, hay que tratar de ajustar la interpretación constitucional para hacerla compatible con esta propuesta de desarrollo legislativo de política pública. Como el diseño constitucional en principio es distinto, es contradictorio con un diseño social, un diseño de un Estado social, no digamos intervencionista, sino que un diseño de un Estado social mínimo. En principio el diseño constitucional es contradictorio con eso, entonces hay que, si no es posible reformar la Constitución, hay que forzar un poco la interpretación de la Constitución para poder llevarla a constitucionalizar o declarar la constitucionalidad de esa medida. Yo en los escasos minutos que tengo, digamos, llenaras también de poder efectuar un debate, un buen intercambio comparativo de las experiencias brasileñas y chilenas, que es el objetivo de este seminario, y dejando a salvo la cuestión específica de los derechos laborales y de la seguridad social, que la vamos a tratar en el siguiente panel, al cual también invitamos a todos los estudiantes y colegas presentes a que se queden, porque realmente va a ser muy interesante. Todos ustedes saben, nuestros amigos brasileños no, pero los estudiantes chilenos sí, que estamos en medio de una discusión importante sobre una reforma laboral. Uno de cuyos puntos justamente ha sido la constitucionalidad de esa reforma laboral.
porque a diferencia de lo que ocurrió, si mal no lo recuerdo y me corregirá el profesor Daniel, en 1934 con el derecho al trabajo y en 1946 con el derecho a la huelga, la Constitución, como lo decía el profesor Meléndez, ni establece el derecho al trabajo ni establece el derecho a huelga, sino que establece las hipótesis en las cuales se prohíbe la huelga. O sea, lo regula de manera negativa. Pero bueno, eso lo profundizaremos en el próximo panel. Y ahí entonces hay un debate muy fuerte en este momento sobre la constitucionalidad de una reforma laboral que a nivel legislativo, no constitucional, sino que a nivel legislativo establecería y fortalecería los derechos colectivos, particularmente en materia de trabajo, sindicación, negociación colectiva y huelga. En los minutos que yo tengo, quería, en la línea de lo que ya les mencionaba, plantearles algunas ideas en torno a ¿por qué nos encontramos en la situación en que nos encontramos? Si la Constitución brasileña de 1988 ha logrado, sin perjuicio de que siempre hay reformas y siempre hay cuestionamientos, pero ha logrado en su generalidad una legitimación política y social muy fuerte, la Constitución de 1980, en cambio, a pesar de las 33 leyes de reforma constitucional que se han hecho, los cientos de artículos que se han reformado y probablemente los miles de palabras, ¿cierto?, o letras de la Constitución que se han reformado, si uno depende cómo lo cuente, ¿cierto?, si cuenta artículos de la Constitución reformada, leyes de reforma constitucional o palabras de la Constitución que se han modificado, obviamente que la contabilidad será distinta. A pesar de eso, ha logrado escasa legitimación social. No es una Constitución que se pueda decir, se perciba como plenamente legítima por la sociedad chilena, existiendo un debate bastante importante, en donde no me atrevería a decir qué porcentaje de la población está en uno u otro sentido, pero hay un debate muy importante en torno justamente a la legitimidad de esta Constitución, y por eso hay fuerzas políticas importantes, no sabemos si son mayoritarias o no, ¿cierto?, pero hay fuerzas políticas importantes que propugnan un cambio constitucional significativo en la línea de una reforma profunda a la Constitución o bien derechamente de una nueva Constitución. Entonces, ¿por qué esta Constitución de 1980 no ha podido ser legitimada socialmente? Sin duda que hay un problema de origen, ¿cierto? A diferencia de la Constitución brasileña del 88, que surge después del término de la dictadura, esta Constitución es una Constitución que se dicta en el periodo del gobierno militar, la dictadura militar. Se redacta por las fuerzas que estaban en ese momento en el poder desde 1973 y con exclusión completa de las otras fuerzas políticas y en un contexto de excepción constitucional, un estado de excepción constitucional, con un plebiscito que no cumplió, y eso está señalado por toda la doctrina, no hay nadie que en ese sentido tenga una opinión distinta, un plebiscito que no cumplió el mínimo umbral democrático para ratificar esa Constitución de la República. Por lo tanto, hay ahí un problema de origen fuerte. El problema de origen fuerte no es, sin embargo, 100% insubsanable. De hecho, la Constitución del 25 tenía también un problema de legitimidad de origen muy fuerte y, sin embargo, se fue legitimando en la práctica política. Como lo señalaba anteriormente el profesor Meléndez, efectivamente es una Constitución que, a pesar de no ser de tanta duración, casi 40 años, no obstante eso, ¿cierto?, se logra legitimar, más de 40 años, se logra legitimar en su práctica. Logra cambiar los signos políticos de los gobiernos de los tres grandes fuerzas políticas, digamos, de izquierda, los tres grandes ideologías políticas de izquierda, de centro y de derecha gobiernan durante esa Constitución, logra hacer transiciones políticas en términos de derechos políticos y en términos de derechos sociales importantes también, se reforma, entre otras cosas se reforma por una mayoría calificada de mayoría absoluta. No tiene un quórum super mayoritario de reforma, sino que basta la mayoría absoluta. Por lo tanto, logra una legitimidad política y social muy importante. Se obtiene el sufragio universal, se obtiene la sindicalización y los derechos políticos de los campesinos, por lo tanto se hace una reforma agraria, por lo tanto es una Constitución que logra una legitimidad en la práctica, una legitimidad de ejercicio, como decimos en la teoría constitucional. A pesar de su déficit de legitimidad de origen.
sea, es posible legitimarlo en su ejercicio por la propia amplitud y apertura que tiene esa Constitución. Sin embargo, la Constitución del 80, y eso es muy someramente la tesis que quiero insinuar en esta presentación, no ha logrado esa legitimación en su ejercicio. Que la legitimación de origen evidentemente ya no la puede obtener, pero tampoco ha logrado esa legitimación de ejercicio. Entre otras cosas, y no voy a referirme tanto a los derechos fundamentales, sino que más bien a la cuestión política, entre otras cosas por los problemas políticos. Y los problemas políticos radican principalmente en que la Constitución, en su origen, y ha tenido muy pocas reformas en ese sentido, adhiere a un modelo de democracia, a una idea de democracia que podríamos definir como, siguiendo Schumpeter, ¿cierto?, como elitista competitiva. Por lo tanto, es un modelo que tiene, resumiéndolo, y permítanme el carácter más cuento en este sentido, sin perjuicio de un mayor desarrollo, pero tiene dos elementos centrales. Depositar el poder fuertemente en los representantes, por lo tanto, ahí viene la parte elitista, ¿cierto?, en una élite gobernante y disminuir al máximo, reducir al máximo la participación ciudadana, la participación política de la ciudadanía, se reduce a las elecciones que son bastante escasas, sobre todo considerando el texto original, ¿cierto? No había elecciones originalmente de los alcaldes, las autoridades comunales no eran electas directamente por la ciudadanía originalmente, tampoco lo eran hasta hace unos pocos años atrás los consejeros regionales, autoridades regionales. Por lo tanto, originalmente no había ni autoridades locales ni regionales electas por el pueblo. Y a nivel del Senado, originalmente había un tercio, un poco menos de un tercio, del Senado que tampoco era electo, sino que eran senadores designados y vitalicios. Dos categorías de senadores que ocupaban la Cámara Alta de nuestro país, ¿cierto?, que no eran electos directamente por el pueblo. Por lo tanto, el poder estaba radicado fuertemente en las élites. Y la segunda característica es que el rol de la ciudadanía era un rol entonces más bien dedicado a las elecciones competitivas y a designar, ¿cierto?, a seleccionar a líderes que pudieran obtener las posiciones principales de gobierno. En consecuencia, los partidos políticos quedan sumamente reducidos en su rol, las asociaciones intermedias también quedan sumamente reducidas en su rol principal y ojalá no vinculadas a la política, y de ahí varias prohibiciones concretas de vinculación entre organizaciones intermedias, entre cuerpos intermedios, particularmente sindicatos, con la política, con la actividad política de los partidos, y como decíamos anteriormente, los derechos políticos desde el punto de vista de la ciudadanía, fuertemente reducidos. De hecho, la Constitución no reconoce el derecho a sufragio, más que indirectamente cuando se refiere a las causas de suspensión del derecho a sufragio, pero no lo establece como derecho en el catálogo del artículo 19. Por lo tanto, el modelo de democracia, esto es un modelo elitista competitivo. Y desde el punto de vista de los derechos, no me voy a referir tanto a la parte orgánica, entonces eso tiene que ver con fuertes exclusiones legales. Originalmente, y hasta hace unos pocos meses atrás, los chilenos residentes en el extranjero, a pesar de tener reconocido constitucionalmente, no tener ninguna prohibición constitucional para poder sufragar, no podían votar simplemente porque no se había implementado la ley, ¿cierto?, que estableciera los mecanismos de sufragio para los chilenos en el extranjero. Un poco lo que señalaba el profesor Piacentín, justamente la dificultad de la implementación, la efectivación o la implementación de los derechos. No estaban negados en la Constitución, tampoco estaban reconocidos muy claramente, pero no estaban negados, no estaban prohibidos, pero el legislador no los había regulado, bueno, por un debate principalmente político y con una concepción de la democracia como democracia elitista competitiva. La segunda exclusión, o el segundo problema desde el punto de vista de los derechos, tenía que ver con el debate que se zanja el año 2009, a mi juicio de manera negativa, y de hecho, si adelantamos un poco y vemos las cifras de participación, la realidad nos muestra que fue negativo, de la modalidad desiguales de América Latina y de los más desiguales del mundo. Chile un poquito más, dependiendo de las mediciones, que Brasil, pero en un país altamente desigual, con problemas a nivel educacional muy profundo, desigualdad de la educación muy profundo, dejar al voto como voluntario, que es la reforma del 2009. El voto originalmente era obligatorio, pero solo para aquellos que se inscribían en los registros electorales.
O sea, usted debía voluntariamente inscribirse en el registro electoral, y si se inscribía en el registro electoral, el voto era obligatorio. Pero si no, no quedaba inscrito en los registros electorales y el voto era voluntario. Por lo tanto, es evidente que en el periodo de transición, ¿cierto?, hacia el plebiscito de 1988, las reformas de 1989 y las primeras elecciones democráticas de 1989, hubo una movilización política muy importante y se logró la inscripción de muchos electores. Pero después, con el paso de la política ordinaria democrática, ¿cierto?, sin ese periodo inicial de movilización, los incentivos a la inscripción electoral fueron muy bajos. Por lo tanto, los jóvenes principalmente, población menor a 40 años, que no había vivido el boom de la movilización política de la transición, no se inscriben en los registros electorales y por lo tanto no están votando. Y el año 2009 entonces, que es lo que se debate de inscribirlos automáticamente en los registros electorales, pero, y ahí viene el problema, al mismo tiempo, dado ese contexto de déficit de calidad de educación y desigualdades sociales, se establece el sufragio voluntario. Inscripción automática y sufragio voluntario. Si estuviéramos en Suiza, si estuviéramos en Bélgica, si estuviéramos en Noruega, yo diría perfecto, o sea, el sufragio voluntario en un contexto de una sociedad altamente igualitaria, bien educada, que entiende lo que significa los deberes cívicos, que entiende lo que significa la comunidad política, no tendría ningún inconveniente. Probablemente la práctica sería muy distinta. Pero lo cierto es que en nuestro país esa combinación de inscripción automática y voto voluntario ha sido muy negativa, y de hecho las cifras de participación electoral son altamente preocupantes. Llegamos a la última elección con menos del 50% de la participación electoral. O sea, eso es muy preocupante. Entonces ahí tenemos un segundo problema y en consecuencia la necesidad de restablecer el voto obligatorio. El voto obligatorio en nuestro país, y si no es así, por lo menos, que es lo que muchos hemos planteado como moneda de cambio, por lo menos que se fortalezca la educación y particularmente la educación cívica. O sea, claro, si se va a mantener, si no es posible ya, porque la reforma se hizo en 2009, si no es posible a pocos años de esa reforma volver al voto obligatorio porque no hay viabilidad política para ello, ¿cierto?, por lo menos que la moneda de cambio sea fortalecer la educación cívica. O sea, de alguna manera tenemos que lograr resituar esa participación política de la ciudadanía. Y el segundo elemento, y con eso simplemente quiero terminar para dejar insinuada mi tesis de por qué ha sido tan difícil el cambio político que permita la legitimación de ejercicio de la Constitución, tiene que ver con el déficit de las instituciones representativas. Asociada a esta falta de participación está evidentemente un déficit muy fuerte de las instituciones representativas, un déficit de confianza, de credibilidad hacia las instituciones representativas. Y no nos referimos a los casos recientes de corrupción. Como ustedes saben, nuestro país está inmerso en un problema muy fuerte, coyuntural, de los últimos 2 años, de escándalos de corrupción, de relación entre el dinero y la política, financiamiento de campañas, etc. Pero no nos referimos solo a eso, porque los problemas, si vemos las encuestas, los problemas de confianza en las instituciones representativas son anteriores a los casos recientes de corrupción, y son progresivos, han ido empeorando con el tiempo. Por lo tanto, tienen raíces más estructurales. Y tienen que ver, entre otras cosas, y por eso paso a la siguiente diapositiva, con 2 elementos institucionales. La concepción de los partidos políticos sumamente reducida. La Constitución trata a los partidos políticos, imagínense que la Constitución brasileña los trata en el capítulo de los derechos. No, la Constitución los trata también a propósito del derecho a asociación de una manera muy negativa. De hecho, parte señalando que los partidos políticos no podrán realizar otras actividades que las que la ley se emplea expresamente como propias de ellos. O sea, parte regulándolo de manera negativa, les dice lo que no pueden hacer. No los trata con cariño, señalándoles esto es lo que ustedes pueden hacer, esto es lo que el Estado les va a garantizar. No, los trata de manera negativa, ya los trata de manera reduccionista. Entonces, en ese sentido, hay varias propuestas, ¿cierto? Hay algunas que señalan aquí, ni siquiera es necesario llegar a una reforma constitucional, porque en nuestro país, profesores, estimados profesores de la Universidad Mackenzie, la reforma constitucional es sumamente compleja. Las cláusulas de derechos fundamentales del capítulo 3 de la Constitución, si bien no son cláusulas pétreas, requieren un quórum de 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio para poder ser modificadas. Quórum que es sumamente difícil de conseguir porque le da, ¿cierto?, a la minoría de 1/3 más un voto un poder de veto muy fuerte.
Basta que usted obtenga un tercio más un voto, ¿cierto? Con un partido político de un tercio más un solo voto, usted puede bloquear cualquier reforma constitucional del capítulo 3. Y el otro aspecto institucional que a mi juicio ha bloqueado fuertemente la eficacia del problema político y está en las raíces del problema de representación, la crisis de las instituciones representativas, que no es una crisis completa del sistema, ¿cierto? No estamos en ese contexto, felizmente. El edificio institucional nos está cayendo a pedazos, felizmente. Pero hay una situación muy fuerte de deslegitimación de las instituciones representativas que, si no se corrige a tiempo, puede descentrar un descontento mayor. No queremos llegar a eso. Entonces, el segundo aspecto institucional, y con eso termino, a mi juicio, que ha estado en la raíz, tiene que ver con leyes, una categoría de leyes que se establece en la Constitución, que se denominan leyes orgánicas constitucionales, que contradicen la regla democrática básica para tomar decisiones y que es el gobierno de la mayoría con respeto de la minoría, pero el gobierno de la mayoría. Esa regla democrática básica es contradicha por las leyes orgánicas constitucionales que regulan 18 materias, no pocas, 18 materias de la Constitución, incluyendo todos los órganos constitucionales. Todos los órganos constitucionales deben regularse por una ley orgánica constitucional, salvo algunos pequeños, el Consejo Nacional de Televisión, y también algunos derechos, entre otros la educación. Entonces, la educación se encuentra regulada por una ley orgánica constitucional de enseñanza. Pero para agravar la falta, esas leyes orgánicas, ¿cierto?, no fueron aprobadas por el régimen democrático, que asume el 11 de marzo de 1990, sino que quedaron, salvo una, ¿cierto?, la ley orgánica constitucional de municipalidades, quedaron establecidas con anterioridad. Por lo tanto, cuando asume el primer presidente democrático, cuando asume el primer Congreso parcialmente democrático, porque el Senado no lo era totalmente, se encuentra con las leyes orgánicas constitucionales que están ya aprobadas y que por lo tanto solo puede modificar, no las va a comenzar a discutir de cero. No es lo mismo, ¿cierto?, discutir de cero por parte de un Congreso democrático que entrar a intentar reformar unas leyes que ya estaban establecidas por el Congreso. Y para eso entonces tiene que obtener un quórum supramayoritario, que es de los 4/7 de los diputados y senadores en ejercicio. Por lo tanto, tiene que superar no solo la mayoría, sino que la mayoría de los 4/7, 56,6% de ambas cámaras, diputados y senadores en ejercicio. Pero se encuentra en el Senado con casi un tercio del Senado que no es democráticamente elegido y que venía de hecho establecido con anterioridad al Congreso que asume el 11 de marzo de 1990, senadores designados y vitalicios. Se encuentra además con un sistema binominal, un sistema electoral que le garantiza prácticamente en el 90% de los casos, salvo situaciones muy excepcionales donde hay doblaje, sin necesidad de entrar a explicar los detalles, en el 90% de los casos garantiza que en cada territorio electoral se elige un diputado por coalición política y un senador por coalición política. Por lo tanto, prácticamente un empate en el Congreso. Por lo tanto, si usted tiene un empate, suponga que usted logra superar el escollo del empate y logra una mayoría, porque obtiene los dos escaños en algunos territorios. Por lo tanto, tiene una mayoría, perfecto. Pero se encuentra en el Senado con que no basta con esa mayoría, sino que tendría que lograr también la anuencia de los senadores designados y vitalicios. Y se encuentra además con que no basta esa mayoría, sino que tiene que lograr el 56,6% de la ley orgánica. Y se encuentra además, por último, para cerrar el cerrojo, con que el Tribunal Constitucional ejerce un control preventivo obligatorio. Un control preventivo obligatorio. Entonces, esos cuatro elementos juntos configuran un régimen muy difícil y que en la práctica ha sido casi imposible de modificar las leyes orgánicas. Entonces, ambos elementos, ¿cierto?, partidos políticos débiles y que se han ido debilitando con el tiempo y leyes orgánicas constitucionales, me parece que explicarían en buena medida la situación de déficit o crisis de representatividad de las instituciones políticas. Es una situación grave porque nos conduce a una falta de legitimación de ejercicio, que es la única posible en una constitución que ha sido redactada en un periodo dictatorial. Por lo tanto, sin esas reformas políticas, difícilmente nosotros vamos a poder implementar correctamente los derechos fundamentales. Entonces, quiero terminar mi presentación hasta ahí. Yo creo que ha sido muy provechoso este debate y dejamos abierta la puerta a los comentarios.